Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, hoy a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Estamos viendo el tema de la gracia de Dios, según este testimonio tan precioso en los escritos de Santa Faustina en su diario espiritual. Hoy vamos a leer el numeral 1599, y vamos a ir reflexionando en torno a este numeral, que habla de la gracia de Dios. Jesús le dice así a Santa Faustina en este numeral: hija mía, no prestes tanta atención al recipiente de la gracia, sino a la gracia misma que te doy, porque el recipiente no siempre te gusta, y entonces también las gracias se hacen defectuosas. Quiero preservarte de ello. Toda la atención de tu alma se centre en corresponder con máxima fidelidad a mi gracia. Me ha gustado titular esta charla de espiritualidad en estas palabras de Jesús: no mires el recipiente. ¿Y a qué se refiere el Señor? El Señor nos da su gracia, y su gracia siempre es ser el Espíritu, y su gracia es invisible, pero se nos da siempre por medio de instrumentos visibles. Nosotros sabemos que Dios actúa así por los sacramentos. Nos da su gracia invisible, por ejemplo, por medio de la acción visible del agua en el bautismo y las palabras del sacerdote, o su presencia divina, invisible, pero real, por atrás de la especie del pan y del vino, en la Santa Misa, en la Eucaristía. Su modo de actuar es sacramental, su modo de actuar con nosotros es así: acción invisible divina, pero por medio de instrumentos visibles. Y aquí en este numeral está diciendo a Santa Faustina algo que nos enseña también a nosotros: no prestar tanta atención al recipiente de la gracia, sino a la gracia misma que te doy. Cuidado con el tema del recipiente y la gracia. Es un modo tan sencillo y catequético con el que el Señor le habla a Santa Faustina, como cuando alguien tiene en un jarro de barro muy frágil, lleva un tesoro, un verdadero tesoro. Pero ese tesoro está en una jarra, que si esa jarra se rompe, se desperdicia el tesoro, lo valioso del tesoro, pero está contenido en esa jarra. ¿Qué quiere decir? Que el Señor utiliza mediadores. Justamente, Él mismo, Dios mismo se hace hombre. Y Dios hecho hombre elige a su iglesia, llama a su iglesia. Y en esto en particular tiene que ver, ¿por qué Jesús le dice este numeral? Por su vinculación con los sacerdotes. Y en particular tiene que ver con esto, ¿no? Nuestra vinculación con la iglesia, con los sacerdotes. Jesús, como dice aquí en este numeral, quiero preservarte de ello, quiero preservarte de que destruyas las gracias que te doy, porque tu mirada está fija más bien en el recipiente y no en el contenido. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, bueno, sí, despreciamos los sacramentos porque no nos agrada el recipiente, el sacerdote, o sea, los laicos, o sea, la comunidad, o sea, el grupo de personas por los cuales uno tiene que pasar para llegar al sacramento? Uno puede decir, estar a favor o en contra de determinadas cosas que se hagan, pero uno tiene que tener puesta la mirada en el misterio. A veces nos quedamos en el ministro y descuidamos que hay un misterio por atrás del ministro, que hay un tesoro por encima del recipiente, pero ese tesoro está en el recipiente. Hemos rezado nosotros por nuestros sacerdotes, hemos rezado por ellos. Cuando buscamos la confesión de la Eucaristía, estamos más bien esperando que sean como animadores, como si fueran Tinelli o personas de yo que me tengan entretenido, o realmente administradores de un tesoro que no les pertenece, pero que sí ellos han sido puestos por Dios como administradores. No son dueños, son administradores.
y lo son. O sea, no, tampoco hay personas lamentablemente que ningunean, piensan que como que Jesús no fundó la iglesia, no quiso ministros. Entonces se pueden compartir siempre estos dos excesos. Yo con Dios, yo me confieso con Dios, y no, Jesús está presente en mí, en la naturaleza, el pajarito, en el agua, el río, en la música, en la Biblia. Y descuidamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo, en los sacramentos, en la confesión. O yo me confieso con Dios y yo con Dios. Y estamos descuidando y despreciando aquello que Dios hizo, que es fundar la iglesia y darle a los apóstoles la potestad de la Eucaristía y de la confesión. Son los, digamos así, los rayos de la misericordia. El Señor se los da para administrar a su iglesia. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que ver la gracia. Nosotros cuando vemos a un sacerdote, de algún modo tendríamos que ver también esta imagen. Sí, uno me puede decir, estoy viendo al Padre Mauro cuando lo veo a usted, Padre Mauro. Sí, no me refiero a los ojos a los ojos físicos, sino a los ojos del alma. A los ojos de aquel que digo, hagan esto en memoria mía. Aquel que nos enseña, por medio de la iglesia, que en el sacerdote está presente otro Cristo, el mismo Cristo, está en persona de Cristo. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Cuando confiesa, cuando celebra la Santa Misa, el sacerdote cuando más pleno cumple su definición de ser otro Cristo. Si nos quedamos con los ojos de esta tierra, veremos a alguien medio pelado, con barba, que habla mal. Pero el esfuerzo es ver a Jesucristo, es ver los rayos de la misericordia, es ver la bondad de Dios que quiso ministros administradores de su gracia. Y si podemos decir que hay quienes pueden dejar mucho que desear, nosotros en primer lugar tenemos que dolernos de eso. A veces utilizamos como excusa para no acercarnos a los sacramentos, para no confesarnos, para alejarnos de la parroquia, para no tener que comprometernos. Y a veces hasta nos podemos burlar o enojar. Pero ¿quién tiene la gracia de Dios de decir ante un defecto, ante un problema, ante un pecado, rezar por el sacerdote, sacrificarse por él e incluso corregirlo con caridad? A veces es más fácil abandonar, a veces es más fácil criticar, a veces es más fácil ningunear, pero ¿quién quiere hacer la de Jesús? ¿Quién quiere hacer la de Jesús? Que significa rezar y ofrecer las cruces personales, sacrificios, penitencias, ayuno, rosarios, coronillas e incluso la corrección fraterna de a quienes sabemos que necesitan ser corregidos. Entonces, tratémoslo a los sacerdotes primero como Cristo. Como quisiéramos que Cristo sea tratado. Jesús le enseña a Santa Faustina a ver, y nos enseña por medio de ella a ver el misterio de la gracia que está por atrás del recipiente. Por amor a Cristo y porque lo veo a Cristo en el sacerdote, puedo a veces aguantar que no me guste la homilía, que no me guste cómo habla, que bueno, a veces llegue tarde, que tenga defectos personales, pero uno tiene que tener fija la mirada en el misterio, no tanto en el ser humano. Ahora, si vamos buscando el amigo, vamos buscando el psicólogo, vamos buscando aquel que me hace sentir humanamente bien, perdemos tiempo y perdemos la fe. Pasa cuántas veces confesiones que decimos, he ido a hablar de la vida. Me he puesto a hablar de los pajaritos y a tomar mate y uno pasa en una especie de charla psicológica amical y nunca ha resplandecido el misterio del rayo que nos purifica del pecado. Entonces, se ha convertido en algo humano y no en algo sagrado, y denigrando lo humano. Entonces nosotros tenemos que tener una clara mirada hacia el misterio, hacia lo sagrado. Justamente eso nos ayudará a ver cuando haya que corregir, que ayudar, que acompañar a nuestros ministros, porque cuántos están entre ser buen pastor o caer o rendirse y ser mal pastor. Y a veces depende de la comunidad, de los fieles, de la oración de ustedes, del sacrificio que ustedes hagan por sus pastores. Que un pastor, que un sacerdote sea buen pastor o mal pastor, por supuesto que uno puede decir, tiene su libertad, su conocimiento y decide, pero somos comunidad, somos una familia, somos una comunión de los santos. Muchas cosas podemos ayudar nosotros. No abandonarlos mirando solamente la cuestión humana. A
mí me da mucha pena que algunos sacerdotes directamente lo llamen por su nombre, como si fuera uno más, desconociendo aquello que los mismos apóstoles hacían desde el principio, reconocer la paternidad espiritual, apostólica de los presbíteros. Eran padres para el Espíritu, padres para la gracia. Entonces ahí empezaron a decirle padre, a San Pablo mismo. Entonces, si nosotros nos mundanizamos, le hacemos un daño a los sacerdotes. Si los sacerdotes nos mundanizamos, también. Pero si ha pasado eso cerca tuyo, al menos que tú tengas en claro el misterio que reside atrás, aún de un ministro que se haya como mundanizado. Y rezar por él, ofrecer sacrificio, no abandonarlo, nunca. Rezar aunque sea por él, así uno no lo vea. Y por tanto, sacerdotes que uno no conoce. Tenemos que amar eso que Dios ha puesto en los sacerdotes, que ha puesto en nosotros. Porque también eso les será testimonio a los sacerdotes del valor de lo que llevan dentro, de lo que Jesús ha hecho en ellos. Y si no lo ven ellos, si no lo vemos nosotros, sacerdotes, que sí lo vean ustedes. Y ahí aprenderemos a verlo nosotros porque lo ven ustedes. Muchas veces un sacerdote aprende de unas confesiones humildes, contritas y llenas de fe, que no están viendo tanto al Mauro o al Padre Mauro, sino al Cristo que me va a perdonar si yo con humildad le digo sus pecados. Entonces, ese testimonio del sacerdote le ayuda mucho. Lo mismo con la Eucaristía. Qué lindo cuando al sacerdote se le besa la mano después de la ordenación sacerdotal, porque sus manos son besables. Lamentablemente por tantas cosas que han sucedido, muchas que son mentiras, que difunden los medios de comunicación, pero otras que son ciertas, no nos hemos hecho dignos de ellas, pero en cuanto a lo humano, pero es digna la mano del sacerdote de ser besada por la potestad que ha recibido al ser ungidas, de consagrar, de perdonar. Es la mano de Cristo. Miren las manos, la centralidad de las manos de Jesús en la imagen, bendiciendo y señalando el camino, que es su corazón, su rayo de misericordia. Bueno, Jesús muy tempranamente le enseña a Santa Faustina a no estropear las gracias quedándose ella mirando en que si el sacerdote es simpático o no es simpático, si ella la entiende o no la entiende. Busca mi gracia, le enseña el Señor, busca mi gracia. Lo único que uno ameritaría para no tener que acercarse a un sacerdote en la confesión es que no me confiese según lo enseña la Iglesia, que produzca de la confesión otra cosa y no el sacramento, o que enseñara errores doctrinales o herejías. Uno puede hacer corregir, pero no tiene por qué creer todo lo que diga si no es doctrina de la fe. Pero uno con el corazón contrito, una persona, un sacerdote, aun que diga cosas muy sencillas, uno puede aprender y mucho. Cuando hay corazón humilde, aprende de todos. Solamente hay que saber distinguir lo que es doctrina de la Iglesia y lo que es error. Nadie en la Iglesia puede enseñar algo ahora que no se haya creído antes, siempre. Bueno, entonces, esto tanto a los sacerdotes como a los consagrados, a los religiosos. ¿Cuántas personas han dedicado su vida a la oración? Los que han hecho los 3 votos, pobreza, castidad, obediencia, los que viven en claustro, en convento, también merecen nuestra oración, nuestro respeto, porque de algún modo testimonian ya en la tierra la vida celestial. Y a veces nos pasa que los mismos católicos envanecemos, desvirtuamos el valor del celibato, de la consagración, de la vida de oración, y pensamos que se es tanto en cuanto lo que hacen. Y un sacerdote no vale por lo que hace, sino por lo que Dios ha hecho en él. Y un sacerdote cuadripléjico puede hacer muchísimo más que uno que hace 1000 misiones. Porque el valor del sacramento, en primer lugar, reside en lo que Dios ha hecho en el alma del consagrado. Entonces no nos detengamos en cuánto hace o cuánto no hace, sino en el valor sacramental, el valor infinito, misterioso, invisible pero real que Dios ha hecho con el sacramento del orden y también con los consagrados, con los religiosos. Miren, desde siempre la Iglesia ha sido carisma e institución. Esto parece una catequesis, pero nos enseña a valorar la gracia, que es el propósito de esta charla de espiritualidad, sin dejar de cuidar lo visible. Así es la Iglesia.
Carisma e institución. Gracia y podemos decir fundamento visible. Jesús funda la iglesia en apóstoles, en varones que los hace célibes y que les da una misión y les da su sacramento. Entonces, uno podrá decir, sí, pero yo y Dios, sí, pero yo y Dios, tanto en cuanto ese yo y Dios esté en la comunidad de creyentes, la iglesia unida a los apóstoles, a Pedro, a los sucesores legítimos. Entonces, la unidad con el Papa, la unidad con el obispo, la unidad con el catecismo, la enseñanza de siempre de la iglesia. Porque es muy fácil caer en lo que decía al principio, en el intimismo, yo y Dios. O es muy fácil a veces caer en una especie de estructuralismo. Me pienso católico porque cumplo o obedezco todo lo que me dicen y no tengo amor, caridad, vida de unión y oración con Dios. Puede pasar que un sacerdote se la pasa haciendo 1000 cosas católicas, pero no tenga comunión con Dios, no haya oración. Puede pasar al sacerdote, puede pasar al laico, puede ser a un joven, a un viejo. Las dos cosas, la gracia invisible y la gracia visible. La iglesia es una gracia visible, que también hay que respetar, querer, cuidar. Pero ¿por qué queremos esa gracia visible? Porque hay una gracia invisible, elegida por Dios, la iglesia, sus ministros. Amemos esa gracia de Dios, veremos cómo de a poco iremos sanando aquella estructura visible que muchas veces está dañada por falta de oración y vida espiritual. Queridos hermanos, Santa Faustina a veces se guiaba por los ojos humanos, y Jesús por eso lo corrige. El recipiente no siempre te gusta. El recipiente no siempre te gusta. No todo sacerdote o no todo laico que está en la parroquia le gusta cómo el sacerdote lleva la parroquia. A no todo el mundo le gusta el consejo que le ha dado, la penitencia que ha recibido. No a todo el mundo le gusta que un director espiritual le diga que tiene que mortificarse, que rezar más, que salvar su matrimonio, o cuando nos dicen la verdad de que determinadas uniones son ilícitas. O sea porque es previa al matrimonio, ¿no? Los que conviven antes del matrimonio, o con aquellos que viven con aquel que no es su esposo legítimo ante Dios. Entonces hay que decir la verdad con caridad, y a veces nos gusta, ¿no? Realmente nos gusta, pero tenemos que tener puesta la mirada del corazón con mucha humildad en la gracia, en Cristo. Señor, quiero tu gracia, quiero tu verdad, te quiero a ti. Y más allá de estas palabras, estas guías, que no me gustan porque me molestan, mi naturaleza cómoda que busca el amor propio, entonces, pero si yo tengo la mirada fija en la gracia de Dios, podré, aún en la dificultad, hacer lo que hoy me parece imposible, si tengo fija la mirada en la gracia de Dios. No tanto en el recipiente o cómo me presenta en la gracia, sino en la gracia de Dios, en su verdad, en su bondad. El Señor, por medio de la Divina Misericordia, nos enseña que Dios es bueno. Entonces, es infinitamente bueno y quiere el bien para nosotros. Entonces, siguiendo la verdad de Cristo, la enseñanza de siempre de la Iglesia, siempre ese será nuestro bien. Siguiendo la voluntad de Dios, siempre ese será nuestro bien, aunque a veces nos cueste. Y ojo, porque nosotros, católicos, a veces buscamos la comodidad en lo que nos digan. Buscamos al sacerdote que me diga las cosas que me convienen, así vaya en contra incluso de la doctrina de la Iglesia. No, tengo que buscar al que me dice lo que es de la Iglesia, no lo que es de él. Porque eso me guía por el buen camino, un buen pastor que sabe guiar por el buen camino. Ojo, tengamos cuidado con ello. Bueno, también Jesús le dice, pongan toda la atención, pon toda la atención de tu alma en corresponder con máxima fidelidad a mi gracia. Es el tema de la espiritualidad de estas semanas, reconocer la gracia y serle fiel. El Señor me guía por el camino de la oración, bueno, tengo que ser fiel a eso. Bueno, pero ahora quisiera dormir más, ahora quisiera comer más, ahora quisiera darle rienda suelta a mi lengua. No, rezar, ¿para qué me voy a levantar antes? ¿Para qué acostarme más temprano? ¿Para qué esforzarme a dejar de ver televisión o los videos de internet? Y bueno, seguramente hay que poner atención a esto. Hay que poner atención a darle importancia a la gracia y jugarnos por ella.
Hay que jugarse por la gracia, porque la eternidad solamente la vivirán aquellos que le den el primer lugar a la gracia, a lo que Dios pide en nosotros, a su plan para nuestra vida, y que no se dejan llevar por el gusto momentáneo, sino por la voluntad del amor de Dios, que siempre es su gracia y que siempre es su misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.